Thorn Calder la vio desde lejos, apenas una silueta distorsionada por el calor que vibraba sobre el pasto seco. Allí, tirado boca abajo entre la hierba quemada por el sol, yacía un cuerpo descomunal, inmóvil, como si fuera un cadáver que aún se negaba a morir. A cada paso que Thorn daba, su pecho se le apretaba más. Al acercarse, pudo distinguir que era una mujer apache alta, de complexión fuerte, músculos marcados como los de alguien que había pasado la vida entera luchando contra el mundo. Ese cuerpo, creado para resistir y sobrevivir, estaba ahora obligado a hundirse en la tierra como si fuera basura. Ambos tobillos estaban amarrados con fuerza a estacas de madera, clavadas en el suelo reseco. La cuerda áspera se incrustaba en su piel morena, dejando surcos rojos e hinchados. Su torso estaba forzado hacia adelante, y sus hombros temblaban con cada respiración pesada y contenida. En uno de sus muslos, una mancha de sangre ya seca se había mezclado con el polvo y la hierba aplastada, formando una costra oscura bajo el sol. Thorn dio un paso más. En ese instante, ella se estremeció. Todo su cuerpo se tensó por puro instinto, como un animal atrapado que aún conserva fuerzas para defenderse, incluso herido y acorralado. Sus ojos se abrieron de golpe, desbordados, no de rabia, sino de un miedo que llevaba tanto tiempo grabado en ella, que ya parecía parte de su mirada. Su voz salió rota, ronca, como si cada palabra le desgarrara la garganta. "Do not doubt, it still hurts there." Thorn se quedó inmóvil. No la tocó. No habló. No se acercó ni un centímetro más. Solo el viento movía las cuerdas, produciendo un silbido seco, como si el propio desierto estuviera lanzando una advertencia. En ese instante, Thorn lo comprendió todo. No necesitaba que nadie le contara nada. No hacía falta ninguna explicación. Aquello no había sido un accidente. Aquello era un castigo calculado, ejecutado por alguien que se creía dueño de su cuerpo. Con movimientos lentos, Thorn retrocedió un poco y dejó su cuchillo en el suelo, justo al alcance de ella. Luego se dio la vuelta y se colocó de espaldas, como si su propio cuerpo pudiera servir de barrera contra el viento, para que la mujer apache no tuviera que soportar otra mirada más. En la inmensidad silenciosa del desierto, ese gesto fue el primer acto de bondad que ella había recibido en muchísimo tiempo. Thorn Calder permaneció allí, con la espalda erguida y los ojos clavados en el horizonte que brillaba bajo el calor. Detrás de él, escuchó el roce de la cuerda contra la piel y la respiración forzada, contenida, como si la mujer se negara a gemir una sola vez más. No la apuró, no giró la cabeza. No dijo una sola palabra. El viento cruzó la llanura arrastrando el olor a tierra seca, pasto quemado y el leve rastro metálico de la sangre cocida por el sol. Thorn dejó una cantimplora en el suelo y, junto a ella, un pedazo de tela limpia y bien doblada. Después dio varios pasos hacia atrás, creando una distancia respetuosa, suficiente para que ella pudiera decidir por sí misma qué hacer. Pasó mucho tiempo antes de que se oyera un sonido suave, casi imperceptible. El tintinear del metal, al caer sobre la tierra. El cuchillo. Ella lo había tomado. Sus manos eran grandes, de dedos fuertes, con músculos marcados, pero temblaban por el cansancio y el dolor acumulado. Cada corte que hacía en la cuerda era lento, medido, cargado de una voluntad que se negaba a rendirse. Primero se soltó una estaca, luego la otra. Cuando por fin sus tobillos quedaron libres, su cuerpo cayó al suelo, no por debilidad, sino porque ya no tenía que sostenerse bajo la tortura de las cuerdas. Thorn seguía sin darse la vuelta. Escuchó el tapón de la cantimplora al abrirse. Al principio, el sonido de ella bebiendo fue brusco, desesperado. Luego se volvió más pausado. Después vino un silencio largo, pero no un silencio amenazante, sino uno parecido al de una habitación que finalmente se cierra después de una tormenta.
Solo cuando escuchó una tos leve pero intencional, Thorn Calder giró despacio la cabeza. La mujer apache estaba recargada contra un manchón de hierba seca, con la espalda recta y el mentón levantado, como alguien que se niega a verse derrotada. Había envuelto la tela alrededor de su muslo herido. El dolor aún se reflejaba en sus facciones, pero ya no había locura en su mirada. Sus ojos ahora estaban despiertos, afilados, llenos de una lucidez que solo tienen los guerreros que jamás olvidan quiénes son, ni siquiera cuando han sido quebrados por el sufrimiento. Thorn le dedicó un leve gesto con la cabeza, una señal mínima, casi invisible, pero cargada de respeto. Caminó hacia el caballo, le quitó la montura con calma y aflojó las riendas para que el animal quedara tranquilo. Cuando volvió hacia ella, no la tocó. Simplemente movió su cuerpo un poco hacia un lado, dejando un espacio abierto, una invitación silenciosa, por si ella decidía ponerse de pie. La mujer probó apoyar el peso sobre sus piernas. Estas temblaron, y por un instante parecieron ceder. Thorn extendió el brazo solo a la mitad, sin apresurarse, aguardando ese pequeño latido en el que todo podía decidirse. Entonces, ella apoyó su mano grande sobre el brazo de él. No fue un agarre desesperado ni una súplica, sino un contacto firme, preciso, colocado justo en el momento correcto. Su cuerpo era fuerte y pesado, lleno de una solidez que hablaba de resistencia, y aún así, cada movimiento estaba lleno de control y dignidad. Thorn la ayudó a subir al caballo paso a paso, sin invadir su espacio, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Cuando ella quedó bien sentada en la silla, él le entregó primero las riendas, un gesto silencioso que reconocía su voluntad y su derecho a decidir. Nadie dijo, gracias. Nadie preguntó nombres, simplemente le dieron la espalda al lugar que la había mantenido atada, y comenzaron a avanzar hacia el rancho, donde el viento seguía soplando, pero ya no obligaba a nadie a agachar la cabeza contra el polvo. El rancho de Thorn Calder estaba escondido detrás de una baja cresta de roca, donde el aire del desierto se volvía más suave y la arena ya no golpeaba el rostro como un látigo. Era un sitio modesto, pero ofrecía un respiro en medio de la dureza infinita del paisaje. La vieja casa de madera guardaba en cada tabla el olor del humo de la cocina, como si las paredes mismas respiraran historias antiguas. Allí el tiempo parecía caminar despacio, como un anciano que ya no siente la necesidad de correr. La mujer apache se sentó en el escalón del porche, apoyando la espalda en un poste, con las piernas extendidas frente a ella. Su cuerpo seguía siendo grande y fuerte, con los músculos aún marcados, incluso bajo el peso del cansancio y las heridas que llevaba encima. Thorn colocó un cuenco de agua a su lado, y luego se retiró unos pasos, dejándole un espacio que solo le pertenecía a ella. Durante los primeros días casi no hablaron. El silencio se llenaba apenas con pequeños sonidos. El crepitar de la leña en el fuego por la noche, los caballos resoplando en el corral, el viento colándose por las rendijas de la puerta. Ella comía muy poco y dormía sentada, con la espalda contra la pared, como si recostarse pudiera arrastrarla de nuevo a un lugar oscuro que ya no podía, o no quería, nombrar. Fue al tercer día, cuando el sol por fin se había vuelto menos cruel y el aire ya no quemaba la piel, que ella decidió hablar. Su voz era profunda y grave, estable, pero cada palabra caía como una piedra pesada sobre el suelo. Dijo que quien la había amarrado no era un enemigo, ni un extraño. Era su propio esposo, un guerrero conocido dentro de la comunidad apache, un hombre al que todos mencionaban con respeto, disciplina y valores tradicionales que parecían incuestionables para los demás. Él siempre hablaba de orden, del papel que debía cumplir una esposa, de cómo una mujer fuerte tenía que ser corregida para no traer vergüenza a la familia. Ella no contó escenas detalladas, ni relató horrores con lujo de crueldad. No fue necesario, dijo solo lo suficiente para que Thorn Calder comprendiera toda la verdad. Aquellas estacas de madera no habían sido colocadas por un arrebato.
Las cuerdas no habían sido apretadas por enojo. Todo había sido un acto calculado, una forma de recordarle que su cuerpo le pertenecía y que cualquier resistencia sería aplastada por las mismas reglas que su comunidad aceptaba en silencio. Thorn no la interrumpió. No intentó consolarla, ni prometió nada. Simplemente agregó más leña al fuego, manteniendo las llamas firmes, pero contenidas, como si incluso el calor tuviera que respetar un límite. Ella explicó que había soportado durante mucho tiempo, no por miedo al dolor, sino por miedo a quedarse sola, aislada, expulsada de todo. Pero un día, cuando las cuerdas se apretaron y su rostro fue empujado contra la tierra, entendió que si se quedaba, no solo perdería su libertad, perdería quién era realmente. Huyó antes del amanecer, cargando un cuerpo marcado por heridas y una decisión que ya no podía deshacerse. Thorn miró a la mujer apache frente a él, no como a una víctima derrotada, sino como a una guerrera que había elegido romper sus propias cadenas. Afuera, el desierto seguía siendo inmenso y despiadado, pero dentro de la vieja casa de madera, por primera vez, su historia podía ser contada sin que nadie la callara. Gracias de verdad por estar aquí conmigo. Dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal para apoyarnos. Te deseo paz y felicidad, donde quiera que estés escuchando esta historia. En la quinta mañana, el viento cambió de dirección. Thorn lo notó no por el clima, sino por el silencio. No se oían pájaros. Los caballos en el corral permanecían inmóviles, con las orejas erguidas. Era una sensación conocida en el oeste. Alguien se acercaba, aunque todavía no se dejaba ver. Aparecieron en el borde del rancho, justo cuando el sol asomaba sobre la línea de rocas. Eran 3 hombres a caballo, detenidos a una distancia suficiente para no invadir, pero lo bastante cerca como para dejar claro su mensaje. No traían guerra, traían reglas. El que iba al frente habló primero, con voz tranquila, sin enojo. Dijo que la mujer debía regresar a donde pertenecía. Habló del orden tribal. Afirmó que ese asunto no era cosa de un viejo ganadero. Thorn permaneció en el porche, con una mano apoyada en el poste de madera. No discutió, no los ahuyentó, solo escuchó. Mencionaron al esposo, pero nunca dijeron su nombre. Solo lo llamaron el que tiene el derecho. Dijeron que estaba siendo humillado por la ausencia de su mujer, que su orgullo estaba quedando manchado ante los ojos de todos. Afirmaron que todo seguiría en calma si ella regresaba antes de que los rumores crecieran y se volvieran imposibles de contener. La mujer apache permanecía de pie detrás de Thorn Calder. No se escondía, no bajaba la cabeza, escuchaba cada palabra con atención. Tenía la mandíbula apretada, y sus dedos grandes se cerraban y se abrían una y otra vez, como si se recordara a sí misma que aún tenía una elección que nadie podía arrebatarle. Cuando habló el segundo hombre, su voz sonó más pesada, más cargada, describiendo lo que ocurriría si ella seguía siendo terca. Thorn sintió como el aire cambiaba a su alrededor. No era violencia directa, ni una amenaza clara, pero sí el peso invisible de toda una comunidad, empujando a una sola persona, tratando de obligarla a volver al silencio. Thorn dio medio paso al frente, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía retrocesos. «Ella está herida», dijo con voz áspera y lenta. «No se va a ir a ningún lado». El hombre que iba al frente lo miró con ojos fríos, evaluándolo. «No estamos pidiendo tu opinión», respondió. «Solo te estamos informando». Luego los 3 giraron sus caballos y se marcharon, levantando una nube de polvo y dejando atrás un mensaje que no necesitaba palabras. Aquello no había terminado. Esa misma tarde, la mujer apache le hizo una sola pregunta a Thorn. «¿Y si regresan?» Thorn no respondió de inmediato. Miró el campo, donde las huellas frescas de los cascos aún marcaban la tierra.
No puedo enfrentarme a toda una tribu, dijo finalmente. Pero no voy a entregarte a nadie. Ella inclinó la cabeza en un gesto silencioso de agradecimiento. Esa noche, Thorn se sentó a la mesa de madera y sacó una hoja de papel y una pluma. Escribió despacio, como si cada palabra pesara tanto como una piedra. No sabía si aquella carta sería leída, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Desde ese momento, la paz había terminado y la decisión ya estaba tomada. La noche cayó sobre el rancho como una manta espesa. El viento se coló por las rendijas de la madera, trayendo el frío seco del desierto, después de un día abrasador. La mujer apache se sentó cerca del fuego, con las manos grandes inmóviles sobre sus rodillas. Las llamas proyectaban una luz anaranjada sobre las marcas, que aún se desvanecían en sus tobillos. Thorn Calder estaba frente a ella, al otro lado de la mesa. No la miraba, no por desprecio, sino porque comprendía que algunas decisiones debían tomarse en soledad, o de lo contrario, se convertirían en cargas que alguien más tendría que soportar. Volvió a tomar el papel y la pluma. Sus manos viejas, endurecidas por los años y el trabajo, se detuvieron un largo momento antes de escribir la primera palabra. Sabía que no tenía promesas que ofrecer, ni autoridad, ni ley que lo respaldara. Solo una deuda antigua, una vida que había sido salvada en un invierno lejano, cuando otro hombre nunca tuvo la oportunidad de decir gracias. Thorn escribió con calma, sin historias largas, sin explicaciones interminables. Estoy dando refugio a alguien que no tiene a dónde ir. Si recuerdas aquella noche de nieve, te pido que te levantes. No por mí, sino por el derecho a elegir. Dobló la carta y la selló con cuidado. Afuera, un lobo solitario aulló en la distancia, con un sonido largo y delgado. Thorn se puso de pie, tomó su abrigo y comenzó a ensillar el caballo para salir a cabalgar en la noche. El camino hacia el pueblo era largo, y nadie podía asegurar que la persona destinada a recibir la carta siguiera allí. La mujer apache se puso de pie cuando lo vio ajustando la silla del caballo. «No tienes que hacer esto», dijo con una voz profunda y firme. No era una protesta, solo un reconocimiento de lo que él estaba a punto de arriesgar. Thorn Calder se detuvo por un instante. «Lo sé», respondió. «Pero si no lo hago, entonces todo terminó en el momento en que ellos giraron sus caballos esta mañana». Sus palabras no eran un acto de valentía exagerada, sino la aceptación tranquila de una decisión que ya había sido tomada. Ella lo miró durante un largo momento. Sus ojos ya no estaban llenos de desconfianza, aunque todavía no había un verdadero abandono. Era solo el entendimiento silencioso entre dos personas que habían sido empujadas al límite de formas muy distintas. Thorn montó su caballo y se internó en la noche, dejando el rancho sumido en un silencio pesado. La mujer apache se quedó atrás, sentada sola, con la espalda recta y la mirada fija en el fuego, como si la llama fuera el único testigo de su espera. No rezó, no suplicó, simplemente aguardó, no para ser salvada, sino para ver si su elección sería respetada. Cuando el amanecer rompió el cielo, Thorn regresó. No traía respuestas, solo la verdad. A partir de ese momento, ya no habría marcha atrás. La carta había sido enviada, y con ella, el destino de ambos había cruzado la última frontera de seguridad. Cameron apareció bajo el sol del mediodía, como una cicatriz abierta en medio del desierto. La calle principal estaba cubierta de polvo. Los techos de madera envejecida se perdían en la vibración del calor, y el sonido de cascos y voces se mezclaba en un murmullo áspero e inquieto. Thorn Calder guiaba a su caballo con calma, sin buscar sombra. Sabía que ese día evitar las cosas solo las haría peores. El esposo se encontraba en el centro de la plaza, erguido, con un abrigo de cuero bien cuidado, que hablaba de estatus y disciplina. Su rostro estaba sereno, su voz suave, cada palabra elegida como si hablara ante un público. Hablaba de honor, de orden,
de cómo un hombre no podía permitir que su esposa lo deshonrara ante la comunidad. La gente escuchaba. Algunos asentían. Otros guardaban silencio. Nadie daba un paso al frente. Thorn permanecía en el borde de la multitud, con los brazos relajados a los costados. No interrumpía. No revelaba la verdad. Entendía que, si hablaba por ella, todo se convertiría en un enfrentamiento entre dos hombres, y una vez más, ella quedaría relegada a un segundo plano. Como siempre. Entonces, la mujer apache avanzó. Su figura era grande, firme, imposible de ignorar. Las antiguas marcas en sus tobillos aún podían verse, aunque ya se estaban borrando. No intentó ocultarlas. No inclinó la cabeza. Cada paso que daba era lento y seguro, como si solo confiara en la tierra bajo sus pies. La multitud murmuraba. Algunas miradas eran curiosas, otras juzgaban, y otras estaban llenas de miedo. Miedo de una mujer que se negaba a permanecer en el lugar que le habían asignado. El esposo se volvió hacia ella con una sonrisa delgada, casi amable, como quien intenta calmar a una niña asustada. Habló en tono suave, asegurando que todo podía terminar sin problemas, que nada tenía que volverse feo. Dijo que bastaba con que regresara a casa, que todo se arreglaría, que incluso él estaba dispuesto a perdonarla. Thorn Calder notó cómo los hombros de ella se tensaban de inmediato. Ella respiró hondo una sola vez, y luego se enderezó aún más, como si dentro de su pecho algo se hubiera afirmado para siempre. Thorn no avanzó ni levantó la mano. Se quedó quieto, dándole lo único que podía ofrecerle en ese instante: el espacio para decidir por sí misma. La plaza quedó en un silencio espeso. El viento movía los letreros de madera, y estos crujían suavemente. El esposo aguardaba, confiado en que la presión de la gente y las viejas costumbres la harían volver. Pero ella no lo miró. Su vista se clavó en el camino que salía de Cameron, donde el sol seguía quemando, y el desierto continuaba extendiéndose sin límites. Dentro de su pecho ya existía una decisión firme, aún no pronunciada, pero imposible de cambiar, y todos los presentes lo sentían. Algo estaba a punto de romperse. La mujer apache tomó aire, no para reunir valentía, sino para mantener su voz estable. Giró la cabeza y miró a su esposo por última vez. En sus ojos no había odio, ni súplica, solo la claridad de quien ya había visto todo, incluso el precio que debía pagar. «Ya no soy tu esposa», dijo con voz grave y firme. Cada palabra cayó sobre la plaza, como una piedra arrojada al agua quieta, levantando ondas visibles en los rostros de todos. La multitud se agitó. Algunas bocas se abrieron para hablar, otras miradas se apartaron, como si no quisieran escuchar. El esposo se quedó inmóvil por un instante, apenas un latido. Luego sonrió, con esa misma sonrisa de siempre, la de un hombre convencido de que su poder podía torcer cualquier verdad. «Me estás deshonrando», respondió. «Vuelve a casa. No hay necesidad de hacer esto frente a todos». Ella negó levemente con la cabeza. «He vuelto demasiadas veces». Dio un paso hacia el costado, colocándose junto a Thorn Calder. No lo tocó. No se apoyó en él. Solo permaneció a su lado, con los hombros rectos y el mentón en alto. Una elección hecha ante todos. Una decisión que ya no podía deshacerse. Toda la plaza parecía contener la respiración. El esposo miró a Thorn, con los ojos oscurecidos por la rabia, furioso por haber perdido algo que siempre creyó que le pertenecía. Dio un paso hacia adelante, listo para hablar, pero en ese momento se escucharon cascos detrás de la multitud. El mariscal Rodd apareció, cubierto de polvo y con el rostro curtido por el sol. No levantó la voz. No recitó leyes largas ni discursos. Simplemente se colocó donde todos podían verlo. Y dijo: «Ella ya habló, y aquí su palabra tiene peso». El esposo se giró hacia él, a punto de protestar, pero la gente ya había cambiado. Nadie lo defendió. Nadie intervino.
Ese silencio ya no estaba de su lado. La mujer apache sostuvo la mirada de su antiguo esposo sin bajar los ojos. «Yo elijo irme», dijo ella, «y elijo a este hombre no porque sea más fuerte, sino porque no me ve como algo que debe ser atado». Él se quedó ahí humillado, no porque hubiera sido vencido, sino porque fue rechazado frente a la misma gente que antes creía en él. Thorn Calder no dijo nada, simplemente permaneció firme, igual que desde el primer momento, sin retroceder ni un solo paso, sosteniendo la decisión de ella con su sola presencia. Cuando le dieron la espalda a Cameron y empezaron a alejarse, no hubo aplausos, ni gritos. Solo el polvo que se levantaba detrás de sus pasos, y una elección hecha, no con golpes ni violencia, sino con un no definitivo que jamás podría deshacerse. Abandonaron Cameron mientras el sol descendía hacia el oeste. Nadie los siguió. Nadie los llamó. Solo el viento cruzaba el camino de tierra, y las sombras de dos personas se alargaban sobre el suelo quemado por el sol. Thorn Calder caminaba medio paso adelante, no para guiarla, sino por la costumbre de un hombre que había vivido solo durante demasiado tiempo. La mujer apache avanzaba a su lado, con un paso lento pero seguro. Ya nadie la obligaba a inclinar la cabeza. Ninguna cuerda apretaba sus tobillos. No dijeron una sola palabra durante todo el camino de regreso al rancho. Cuando la casa de madera apareció detrás de la baja cresta de roca, el desierto pareció un poco menos cruel. El viento seguía soplando, y el sol continuaba ardiendo, pero la sensación de estar siendo perseguida se había desvanecido. La mujer apache se detuvo en el porche y respiró hondo, como si por primera vez permitiera que sus pulmones se llenaran por completo. Los días que siguieron pasaron despacio. No hubo promesas ni grandes declaraciones, solo gestos sencillos. Reparar la cerca, sacar agua del pozo, encender el fuego al caer la tarde. Ella trabajaba con un cuerpo que una vez había sido atado, pero que ahora se movía por su propia voluntad. Thorn no le decía qué hacer, y ella no necesitaba preguntar. Por las noches, se sentaban en lados opuestos del fuego. Las llamas iluminaban cicatrices distintas en su piel y en sus ojos. Nadie hablaba del pasado, pero ambos sabían lo que significaba que algo que debía ser tuyo por derecho te fuera arrebatado. Una tarde, ella fue quien habló primero. No mencionó a su antiguo esposo. No habló de rituales ni de cuerdas. Solo dijo que, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin despertarse al oír el viento. Thorn asintió con la cabeza. No dijo que él también podía hacerlo. El tiempo hizo lo que las palabras no podían. Comer juntos se volvió natural. El silencio dejó de pesar. La comprensión creció sin ruido, sin necesidad de ser nombrada. No construyeron un hogar con promesas ni juramentos. Lo construyeron con una decisión repetida cada día. Quedarse, respetarse y no atarse el uno al otro con miedo. El desierto seguía ahí. El dolor de los recuerdos no había desaparecido por completo. Pero en medio de esa tierra dura, se había levantado un hogar, no a partir del poder, sino de dos personas que habían aprendido a mantenerse en pie otra vez. Junto a todo lo que has escuchado, esta historia contiene algunos elementos de ficción. Fue recreada con la ayuda de la inteligencia artificial, no para torcer la historia, sino para ayudarnos a volver a imaginar una parte del viejo oeste americano, un lugar de dureza, de decisiones difíciles y de consecuencias reales. A través de estos momentos, lo único que deseo es compartir algunas lecciones sencillas sobre la bondad, el amor y el valor. Verdades que siguen teniendo sentido incluso hoy. Es realmente un honor que estés aquí. Solo te deseo paz y felicidad, donde quiera que te encuentres. Ya no somos tan jóvenes, así que cuídate mucho. Existe una verdad que se vuelve cada vez más difícil de negar con el paso de los años. No todas las personas necesitan ser salvadas con acciones, pero todas necesitan ser respetadas a través del espacio que se les da para decidir.
Muchas personas creen que el valor significa intervenir, hablar por otros y tomar decisiones en su lugar, pero muchas de las tragedias de la vida comienzan justo ahí. Cuando te apresuras a ayudar, puedes quitarle a alguien sin darte cuenta su derecho a mantenerse en pie por sí mismo. Y cuando una persona pierde su derecho a elegir, tarde o temprano, pierde también su identidad. Es como mirar desde lo alto de una montaña. Cuando estás lo suficientemente arriba, puedes ver todo el paisaje. Comprendes por qué el camino se tuerce, por qué el río no corre en línea recta, pero si permaneces demasiado cerca del suelo, solo ves polvo, basura y pequeños choques que te hacen reaccionar con emoción, en lugar de comprensión. En la vida, muchos conflictos no necesitan que tú ganes. Necesitan que te mantengas firme, no que grites más fuerte, sino que seas el lugar tranquilo en el que alguien puede apoyarse. Un hombre fuerte no es quien controla a los demás, es quien puede controlar su impulso de controlar. Cuando le das a alguien suficiente seguridad para decir que no, y suficiente respeto para decidir por sí mismo, no lo vuelves más débil. Lo ayudas a volverse más fuerte de la manera más duradera. Y aquí está la paradoja. Cuando no sujetas a alguien, esa persona se queda. Cuando no impones, cree. Cuando no reclamas, realmente lo ganas. El honor de un hombre no se mide por cuántas personas están a su lado, sino por cuántas eligen quedarse. No por miedo, sino porque así lo desean. Ese es un tipo de fuerza que nadie puede arrebatar. Comenta con el número 3 si esta historia habló a tu corazón, y no olvides suscribirte para apoyarme. Las mejores historias del viejo oeste